A continuación, vamos a tener a una ponente que ha entrevistado a más de 370 internos de alta peligrosidad para conocer qué sucede en su cerebro y saber si justamente su entorno interviene en su comportamiento. La doctora Peggy Ostrowski ha observado que la violencia se presenta en individuos de cada vez más temprana edad. Con ustedes, la semblanza de la doctora Peggy Ostrowski. Peggy Ostrowski. Estudió psicología en la UNAM, maestría y doctorado en la Universidad de Northwestern de Illinois y segundo doctorado en biomedicina en la UNAM. Es directora del Laboratorio de Neuropsicología y Psicofisiología de la Facultad de Psicología de la UNAM. Nivel 3 en el Sistema Nacional de Investigadores. Fundó y dirigió la Sociedad Mexicana de Neuropsicología y presidió la Asociación Latinoamericana de Neuropsicología. Forma parte de la Junta de Gobierno de la Sociedad Internacional de Neuropsicología. Ha publicado más de 30 libros y es autora de más de 360 artículos y capítulos científicos. Es Premio Nacional de Investigación en Psicología. Premio Universidad Nacional. Premio Universidad Anáhuac. Premio de Investigación de la Sociedad Mexicana de Psicología. Y Premio Ciudad Capital Eberto Castillo. Demos la bienvenida a la doctora Peggy Ostrowski. Hola, muy buenas noches. Desde 1994 me he dedicado a estudiar la neurobiología de la violencia. Mi laboratorio ha tenido la oportunidad de analizar más de 370 individuos violentos e internos de alta peligrosidad, entre los que se encuentran asesinos seriales como Juana Barraza Samperio, la conocida Mataviejitas, que utilizaba cuerdas y alambres para hacer nudos de silencio en lugar de nudos de unidad. Está acusada de matar a 18 ancianas e intentos de homicidio en otras 2 y actualmente cursa una sentencia de 754 años en la cárcel. También he tenido oportunidad de estudiar a varios miembros del crimen organizado, a multihomicidas, a secuestradores que se encuentran en reclusorios estatales y federales. Y lo que me ha interesado entender es cuál es el perfil neuropsicológico, el perfil genético, su perfil cerebral, qué pasa en su cerebro cuando procesan emociones y también cuáles fueron los estilos de crianza, cómo fueron educados y las condiciones socioculturales. Y eso es lo que les vengo a platicar ahora. ¿Por qué estudiar esta muestra? Porque las conductas antisociales causan enorme sufrimiento en los miembros de la sociedad, como todos sabemos, y estas conductas antisociales van desde infracciones menores, como hacerle trampa a los amigos, hasta robar y matar. Nada más con escuchar las noticias nacionales e internacionales, esto pasó el año pasado, ¿no?, con el secuestro de estas 200 niñas, y bueno, no nos tienen que contar a los mexicanos porque sabemos que las conductas violentas son alarmantemente frecuentes, son un problema de salud pública y la pregunta pues que yo creo que todos nos hacemos es ¿qué mueve a los seres humanos a dañar a otros, ya sean familiares o extraños? ¿Y cómo pueden estas conductas pues prevenirse o tratarse? Una de las preguntas recurrentes que todos tenemos, tanto como profesores, como padres de familia, es cómo educar a niños con integridad moral. ¿Qué quiere decir esto? Niños que tengan autocontrol, que tengan honestidad, que sean compasivos, que tengan sentido de justicia y que tengan empatía. Pues eso es lo que todos queremos para poder interactuar. ¿Qué es lo que nos dicen las teorías? Las teorías, algunos dicen, pues para tener individuos con integridad moral hay que reforzar conductas éticas y castigar las no éticas. Sin embargo, educar a la gente nada más en base al reforzamiento positivo o negativo
no funciona del todo, porque tenemos el riesgo de cometer, de no hacer las conductas inapropiadas cuando tengamos miedo a que seamos atrapados, como cuando nos pasamos el alto porque no está la patrulla, ¿no? Entonces necesitamos más bien poder internalizar esas conductas. Otras personas han dicho no. Hay que educar con valores. La Secretaría de Educación Pública recientemente dijo vamos a dar clases de valores para que ya no haya el acoso escolar, etcétera. Pero pues se necesitan más que clases teóricas de valores. Y les voy a contar una que es anécdota, entrevistando a un sicario en el reclusorio que había matado, me confesó que había matado a 30 personas, pero sin ningún remordimiento. Y le pregunté, oye, ¿y también violabas? Y me dice, ¿cómo cree, doctora? Y le digo, ¿por qué no? Dice, porque hay valores, oiga, ¿no? Entonces, valores no es lo que necesitamos nada más. Entonces, hemos estudiado, les decía, una muestra muy extensa y ¿qué hemos aprendido de todo este estudio? Bueno, la conducta violenta no es producto de muchos factores, no solo uno solo. Hay factores de riesgo individuales, que ahorita les voy a platicar, factores de riesgo familiares, factores de riesgo sociales. Y lo que hemos tratado es no platicarles teóricamente cuáles son esos factores de riesgo, sino qué es cada uno de ellos. Hemos también aprendido que hay violencia, desde el punto de vista psiquiátrico, hay violencia primaria y violencia secundaria. Hablamos de violencia secundaria cuando existen otras condiciones que nos causan estar irritables y enojados. Por ejemplo, cuando estamos deprimidos, las personalidades limítrofes, esas que odian un día y aman al día siguiente, traumatismos craneoencefálicos y que condiciones medioambientales pueden agravar estos procesos. Pero esos son causas secundarias, porque si tratamos la depresión y tratamos la personalidad limítrofe, pues entonces se controlan estos problemas de violencia. A mí me ha interesado estudiar a los malos, malísimos. ¿Quiénes son esos? Esa es violencia primaria. Y esa violencia primaria se ha clasificado como psicopatía y como trastorno antisocial de la personalidad, que no es lo mismo. Los psicópatas no oyen voces, no escuchan voces que les dicen ve a matar a alguien, no. Es un trastorno de la personalidad que se manifiesta, es una máscara de sanidad. Y bueno, parecen sanos, muchos de nuestros políticos se ven muy sanos y ¿qué tal? Cómo nos han salido, y pues las gentes de la cárcel también, los criminales muy violentos se ven muy sanos, pero eso es psicopatía y ahorita les platico, tiene un componente adquirido y también tiene un componente genético. Desafortunadamente tenemos también una sociopatía. La sociopatía habla de un fenómeno adquirido y México está teniendo una enorme cantidad de sociópatas culturales. ¿Qué es esto? Es una conducta antisocial, pero que tiene un origen social, como es el caso de Edgar Jiménez Lugo, el conocido niño como Ponchis, que a los 11 años empieza a matar y a secuestrar y a subir sus videos a YouTube para mostrar lo malo que era y cómo los maltrataba, y lo detienen a los 14 años. Actualmente tenemos una gran cantidad de jóvenes que desde el punto de vista demográfico íbamos a tener un bono demográfico porque nos iban a sacar a todos los iban a sacar a los que son ya mayores porque son una fuerza de trabajo, pero tenemos un alto porcentaje de ninis que ni estudian ni trabajan y estos jóvenes son los reclutados por el narcotráfico porque les pagan mucho dinero por hacer nada y entonces tenemos un problema de sociopatía cultural que es importante entenderlo. A mí me ha interesado entender el cerebro. El cerebro es un órgano maravilloso que pesa 1,5 kilos, pero es la fuente de todas nuestras pasiones, del amor, del odio, de la inteligencia, de la creatividad y de muchos aspectos positivos. Pero se dice que Shakespeare desde el siglo XVII ya era un buen neuropsicólogo porque dijo que el cerebro es la frágil morada del alma. Y con esto quiere decir que hay una línea muy tenue entre lo normal y lo patológico. ¿Qué quiere decir esto? Que es normal estar triste, pero es anormal estar deprimido, es normal tener miedo, pero es anormal tener una fobia, que es un miedo desmedido para el tamaño del estímulo, es normal estar alegre, pero no con manía. Y lo mismo pasa
con la diferencia entre agresión y violencia. Y aquí hemos visto que la gente ha mezclado un poco los términos, si somos agresivos, si somos violentos. El ser humano es agresivo por naturaleza. Tenemos un sistema biológico que está diseñado para que podamos defender a las crías, como por ejemplo, imagínense una loba que no puede defender a sus críos, a sus hijos, y lo mismo pasa con nosotros. Entonces la agresión es inherente al ser humano, pero tenemos inhibidores de la agresión. En los animales, por ejemplo, en los lobos, con solo que dejen 2 gotitas de orina, eso les salva la vida para que no lo mate el que lo está atacando. Eso no quiere decir que se hagan pipí cuando los ataquen, porque en los humanos no funciona. Lo que funciona es las emociones. Las expresiones emocionales tienen un factor importante en la inhibición de la violencia. Entonces les he dicho que hemos estudiado a asesinos seriales. Aquí está Juana Barraza, cuando la estaba yo entrevistando, tenía yo mucho miedo, dije, ¿cuál será la señal que dispara, que quiera matar y ahorcar a sus víctimas? Dije, no vayan a ser las arrugas y me vean las mías y sea el número 19, pero bueno, finalmente sí la investigamos, estudiamos y hemos hecho estos estudios neuropsicológicos, entrevistas de cómo fueron educados, les hacemos, como les decía, estudios genéticos. Hacemos este tipo de estudios de resonancias magnéticas funcionales porque queremos detectar cómo detectan emociones como el miedo. Entonces comparamos cómo ve su cerebro caras de miedo contra caras neutrales. También aquí tenemos a Juana cuando lo estamos registrando y también registramos electrofisiológicamente, no con el polígrafo, ese no sirve, les enseño en 3 minutos cómo fingirlo, pero hacemos una técnica que se llama potenciales relacionados a eventos y tenemos una batería de estímulos agradables, estímulos desagradables sin contenido moral, estímulos desagradables con contenido moral como niños abandonados en la calle y estímulos neutrales. Y entonces, ¿qué pasa en el cerebro de todas estas personas? Pues vemos que la amígdala, que es una estructura que tiene que ver con el condicionamiento al miedo, y el miedo es un agente socializador importante que ahorita les explico, porque tú te portas bien porque tienes miedo que tu mamá pues ya no te quiera, y te portas bien porque te dicen, si le pegas a tu hermano otra vez, pues entonces te voy a castigar. Entonces, esta estructura es muy importante para aprender el condicionamiento al miedo. Perdón. Otra estructura que es muy importante y que vemos, entonces en los asesinos muy violentos encontramos la amígdala, se encuentra más reducida y menos activada cuando les pasamos estas expresiones de miedo. Las áreas orbitofrontales, que son áreas que están atrás de la frente, que tienen que ver con cuando le aplicamos una emoción a la conducta y entonces esto nos inhibe, estas también se encuentran menos activadas cuando ven emociones con contenido moral. Las áreas que se llaman la circunvolución angular, que tiene que ver con el aprendizaje de la lectoescritura, maduran más lentamente, empiezan a tener fracaso escolar, no porque sean poco inteligentes, son súper astutos, pero empiezan a tener fracaso. Y unas estructuras, las áreas que unen, las áreas que producen emociones con las que las regulan, también se encuentran más escasas. Esto es muy interesante porque dijimos, nos da una organización cerebral diferente. ¿Por qué es así? Entonces estudiamos los genes. No existe gen del bien y del mal. Eso no existe. Los genes lo que hacen es producen enzimas que regulan neurotransmisores, porque así funciona nuestro cerebro, que tienen que ver con la conducta, con las emociones, como dopamina, serotonina, noradrenalina. Y en el laboratorio podemos alterar ciertos genes que producen esas enzimas y producir de un ratón encantador se vuelve un ratón asesino y empieza a matar a sus amiguitos. Entonces, en el ser humano también están esos genes, pero a diferencia o no, parecido a los ratones, porque ahorita les cuento, estos genes se activan, se prenden cuando hay una historia de abuso físico o psicológico en la infancia. Entonces, bueno, analizamos los genes y
también quisimos ver cómo era la historia de su vida. Entonces les aplicamos escalas muy extensas de si los golpearon con la mano abierta, con la mano cerrada, si estuvieron presentes de experiencias de abuso sexual, aunque sea nada más observar actos sexuales a la fuerza, o ellos mismos fueron violados. Y en general encontramos que entre más, aquí están divididos entre niveles de psicopatía bajo, medio y alto, y entre más alto es el nivel de psicopatía, más alto es las historias de estrés durante la infancia. Esto es muy interesante porque estas áreas que les platico frontales son muy importantes en la regulación de las emociones y se ha encontrado que se puede ver afectadas por experiencias traumáticas. Cuando el niño vive experiencias traumáticas en la infancia, se altera cómo funcionan estas áreas. Entonces, hay estudios recientes en donde las experiencias de miedo durante la infancia en animales de laboratorio, sobre todo si estas experiencias de miedo se dan antes de la adolescencia, entonces ponen a las pobres ratitas, yo no hago eso, en botes de agua y que se ahogan y entonces no pueden salir, y también a los changos les hacen cosas terribles. Y entonces, ¿qué produce? Produce que estas ratas, cuando las sacan de este fenómeno de estrés, se vuelvan muy agresivos con todas las personas que los rodean, con todos sus congéneres, y que, por ejemplo, esto es una rata control y le pones una mano y pues la exploran, pero a estas ratas que las fueron estresadas la atacan. Y atacan también a las parejas, etcétera. Lo grave no es estas pobres ratas, sino que 3 generaciones de estas ratas nacen iguales. Esto quiere decir que, y estas ratitas que nacieron de esas, nunca vieron a su papá ser un maldito con la hembra, ni experimentaron estrés. Entonces, esto es gravísimo, ¿no es cierto? Entonces hay estos nuevos estudios que se llaman de epigenética, en donde son cambios que no ocurren en los genes, sino que hacen que las proteínas, las histonas que rodean a los genes, el estrés hace que se abran, y entonces, como un libro, tenemos genes que ahí teníamos guardados, pero que se activan, y entonces empiezan a funcionar durante por lo menos 3 generaciones. Y entonces, bueno, todos estos fenómenos hablan de que hay factores individuales, hay individuos que ya traen ciertas tendencias, que hay factores familiares que van a hacer que se presenten o no estos problemas, pero México está viviendo, como decía yo, problemas sociales muy importantes. Tenemos que el gobierno pues hace más cárceles y mete a más gentes, pero no tiene medidas primarias relacionadas, o muy pocas medidas primarias. Y además, desde el punto de vista social, lo que nos está pasando es que la gente toma, como no nos cuidan, pues la gente toma en sus manos la justicia. Y entonces, pues aquí atrás, perdón, lo voy a leer, dice: advertencia, ratero a que agarremos, en la madre le daremos. Y esto es en Tepito, por ejemplo. Y hace poco, la semana pasada, me hablaron qué pasaba en Puebla, que lincharon a 2 encuestadores, que dijeron somos encuestadores y entendieron secuestradores, y los lincharon. Entonces, bueno, estamos realmente muy complicados, viviendo ambientes muy violentos, y los medios sociales, los niños, sobre todo en la etapa en que nos está desarrollando el cerebro, puedes bajar videos de YouTube para ver cómo haces bullying, videos muy violentos que en un cerebro en formación tiene efectos muy negativos. Entonces estamos generando esta parte de sociopatía cultural que les platicaba. Entonces tenemos eventos que son genes que generan neurotransmisores, que regulan la conducta, que regulan cómo se comunica el cerebro, cómo nos expresamos y cómo nos relacionamos con los demás, y las relaciones con los demás prenden o apagan estos genes. Entonces, ¿qué podemos hacer? Sabemos que existen periodos críticos. Lo que yo he aprendido de entrevistar a todas estas personas es que hay un periodo crítico a los 3 años, cuando esta amígdala no está funcionando, presentan conductas opositivo desafiantes. Otro periodo crítico entre los 5 y 7 años, que no aprenden a leer al mismo tiempo, tienen fracaso escolar. Y otro fenómeno entre los 11 y los 13, cuando estas zonas orbitofrontales y las áreas que producen emociones no se hablan con las que las regulan y se unen a pandillas y son los peores
peores de la pandilla. Entonces, desde el punto de vista económico, James Heckman, que se ganó el premio Nobel, ha dicho que como gobierno, ¿cuándo tenemos que intervenir? Pues es importante intervenir en las primeras etapas, en las etapas preescolares. La tasa de retorno en capital humano es mayor si inviertes en la etapa preescolar que si inviertes después, y eso tiene sentido, porque si tú tienes niños que están bien educados, pues no tienen embarazos no deseados, como mencionaba el rector, no abandonan la escuela, y no solo eso, sino que no tienen obesidad y no tienen hipertensión cuando crecen. Entonces, pues hay que invertirle, pero el gobierno no le invierte esa etapa. Entonces nosotros en la UNAM desarrollamos un programa en comunidades en extrema pobreza, no porque ahí se den los malos, es porque ahí hay más estrés, hay muchos problemas, y entonces como trabajamos en este tipo de comunidades, trabajamos con las cuidadores primarios, que son las mamás, y lo que hacemos es darles un programa para que estimulen ellas son las maestras, para que estimulen los lóbulos frontales, para que les enseñen ellos prerequisitos de la lectoescritura, para todas estas funciones ejecutivas de planear, organizar, y alteramos la relación y el estilo de crianza. Porque inicialmente pues el cuidador primario funciona como un cerebro externo que el individuo va a interiorizar, y eso cambia dramáticamente la dinámica familiar. Esta es una de las asistentes que generalmente estaba deprimida, estaba muy poco cuidada, y miran qué chula la dejamos y no se puso así para la foto, ¿no? Y si tú alteras a una mamá, pues tienes una persona, una situación familiar muy diferente. Finalmente, cuando dices, ¿qué genera integridad moral? Pues es un proceso gradual, un proceso que tiene que ir paulatino, en donde los lazos entre el individuo, la familia, la escuela, muchas veces tú educas muy bien a tu hijo, llega el niño a la escuela y le dicen, ¿por qué no le metiste un patadón para que ganáramos el partido de fútbol? Entonces tiene que haber consistencia y mucha generación de esta cuestión de empatía, de justicia y compasión, que se tiene que educar. Tenemos un equipo biológico, pero lo tenemos que educar. Y pues la sociedad, el gobierno, los medios de comunicación que pasan estos programas terribles a la hora de la comida de los niños, como esta señora Laura que grita, ¿no?, que pasa el desgraciado, y que enseñan cosas de los niños asesinados por otros niños a esa hora, cuando los niños están comiendo y en el cerebro se está asociando esta violencia con sensaciones agradables. Entonces tiene que haber esta autorregulación de los medios, tiene que haber líderes que no nos roben, sino que nos guíen y nos protejan, y pues yo creo que podemos hacer muchas cosas. Finalmente podemos decir que la agresión es biológica, qué bueno que la tenemos, pero que la violencia se aprende, que es un fenómeno social, es un problema social que nos atañe a todos. Y les dejo esta pregunta, ¿ustedes qué pueden hacer? Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora. Vamos a pedirle a Fernanda López Pereira que suba al escenario para entregarle el puma de piel dorada a la doctora en representación de todos los aquí presentes. Muchas gracias. Gracias, ¿eh? Para allá.